Vamos a pasar a la segunda parte, parte más apetecida por el público. No antes de lo del clúster automotriz, pero las preguntas siempre son orientadas al envases y embalajes. Pasamos entonces ahora al análisis de las estadísticas relacionadas con envases y embalajes, un segmento que incluye materiales como plásticos, cartón, vidrio y aluminio. Invito de nuevo a Antonia González a compartir con nosotros las cifras destacadas. Ahí sí, ahora sí, ya. Envases y embalajes. Nuevamente un contexto importante, ya se lo mencioné en la primera entrada. Hubo una contracción del consumo importante en el 2023, el consumo de los hogares en general bajó en un 5,3%. Este hace como el consumo de hogar por región y vemos cómo se contrae importantemente. Índice de actividad por comercio al por menor, aquí parte en el 2021, vemos efectos de retiros, ¿cierto? Mucho consumo y ha ido bajando y hoy día llegamos acá ya rangos bajo cero. La actividad económica en general se contrajo importantemente y sobre todo en el tema de los consumos de los hogares, y el consumo de los hogares todo viene en envases y embalajes. Aquí vemos un gráfico aún más claro todavía, este viene desde el 2018 hasta el 2023, también el índice de actividad del comercio al por menor, a precios constantes, y aquí se ve más tajantemente, se ve más importantemente el efecto de los retiros del 10%. Como tuvimos unos shocks de ingreso importantes, que quienes saben un poco de economía saben que un shock de ingreso generalmente es un shock de consumo. No se guarda esa platita, se gasta al tiro. Entonces tuvimos un consumo importante y un aumento importante en el material disponible entre los años de la pandemia, lo cual se contrajo finalmente a los años actuales, que vemos unos consumos ya decrecientes. ¿Ya? Partimos con el vidrio, un material que históricamente se valoriza mucho, se tiene una noción de mucha valorización a nivel nacional, pero ha sufrido algunos cambios en nuestras metodologías, en nuestros cálculos, hemos tenido algunos datos más claros. Y a modo de contexto, algo importante mencionar que es una sorpresa. En Chile, si bien históricamente el mayor consumo de bebidas alcohólicas era el vino que venía en botellas de vidrio, hoy día el consumo ha migrado a la cerveza. Hoy día las vidrieras hacen más botellas de cerveza que botellas de vino. Eso es un cambio importante en el consumo y además el consumo de cervezas también migra hacia la lata de aluminio. Entonces el vidrio va un poquito en bajada, hay otras explicaciones que las vamos a mencionar un poco, pero bueno, aquí vemos la evolución del consumo, por ejemplo, de cervezas per cápita. Vemos que en 2021 hubo un boom, se estabiliza, todos encerrados, tomando cerveza. Y esto es una fotografía, sino una comparación, pero es la preferencia de consumo, ¿cierto? En los licores vemos la cerveza en primer lugar y el vino ya en segundo lugar. Luego viene el pisco, el whisky, etc. ¿Ya? El 2023, como les decía, el material disponible del vidrio baja un poquito. Esto se explica por varias razones. Por un lado, se está exportando menos vino embotellado, se está prefiriendo el embotellamiento en destino porque es menos huella de carbono y eso es importante. Hubo menos consumo, como ya se los he dicho, el vino pasa a segundo lugar, la cerveza se está consumiendo cada vez más en latas de aluminio. La producción nacional también bajó, hubo una quema de un horno importante que hizo que la producción de vino entre enero y marzo se viera disminuida. Entonces vimos que fue más o menos un mal año para el vidrio. El material gestionado país, históricamente nosotros los habíamos calculado un poco más elevado de lo que estamos viendo aquí. Nosotros lo vemos que el año pasado estuvo rondando las 100.000 toneladas. En general nosotros mencionábamos que eran como 145, pero ¿qué fue lo que pasó? La metodología mejoró. Nosotros, sobre todo en el término de envase y embalaje, tratamos de ajustarnos lo más posible a los parámetros de la ley REP. Entonces, cuando hablamos del material gestionado, hablamos del material gestionado post-consumo, es decir, el material que fue un envase que entró al mercado, que entró a los hogares, en el caso de los vidrios, porque el vidrio es 100% domiciliario, ¿cierto?
y luego eso se valoriza. ¿Qué es lo que pasa? Es que gran parte del vidrio que nosotros creíamos que se estaba valorizando, al menos un tercio de los que llega a las vidrieras, no era postconsumo, era preconsumo, era de los mismos clientes de estas vidrieras. Entonces, el material valorizado, en la teoría nosotros lo bajamos, en la práctica sigue siendo el mismo, o sea, se está reciclando también ese material, pero postconsumo es este número en particular, 99.700 toneladas, eso da una tasa de valorización del 23%, se ajusta. Y bueno, también mencionarles, hemos estado cruzando estos datos con otros estudios que hacemos nosotros. Tenemos un estudio de la valorización a nivel nacional desde los municipios, nuestro estudio de municipios, que estamos depurando los datos, estamos haciendo un análisis y cruzando un poco de información nos dimos cuenta que un 65% del vidrio que nosotros valorizamos a nivel nacional pasa por los municipios. ¿Qué significa eso? Que hay un 35% que no estaría pasando y que es también un punto importante dentro de la ley REP, que es una duda que se genera harto, que es este consumidor industrial, que lo mencionaban un poco antes con los transportistas. En el caso de los envases y embalajes también hay consumidores industriales que están en esta nebulosa de si tienen o no tienen, para dónde van, que tiene que ver con los horecas, ¿cierto? Hoteles, restaurantes, casinos, hospitales, etcétera. Grandes generadores que están en una nebulosa. Entonces, serían 35.000 toneladas que estarían llegando directamente a las vidrieras, directamente de estos mismos horecas, de restaurantes, de grandes empresas gestoras que le hacen la gestión a estos consumidores industriales. Sobre la capacidad técnica, hoy día, en teoría, es de un 61% a nivel nacional, pero esto también se va ajustando según cuánto material reciclado se puede entrar a los envases de vidrio. Cuando el vidrio es súper reciclable, entonces si las vidrieras aumentan la proporción de envase reciclado, o sea, de materia prima reciclada, la capacidad técnica puede aumentar. A priori se mantiene ahí y al próximo año va a crecer un poquito más por mejoras en algunos hornos. Ahora, otro punto importante, si es que todo el vidrio que se está valorizando a nivel nacional pasara por los sistemas de gestión, cumpliríamos la meta del 2023. Pero no todo el vidrio pasa por los sistemas de gestión, lo que también es como una brecha que hay que solucionar de aquí en adelante. Ahora me voy a adelantar con los materiales porque si no, no vamos a terminar nunca. Cartón y otros papeles de embalaje. Bueno, esto es un poco de contexto, pero en general también el cartón baja. El año pasado fue un mal año para la fruta se exporta en cartones, en cajas de cartón y también algunos plásticos. Pero como en todos los materiales, el material disponible se vio afectado. En este caso, si bien se ve un aumento, no llega tan alto como fue durante la pandemia. El material disponible país, el material gestionado y las capacidades técnicas, el cartón se mantuvo más o menos estable, ¿ya? Porque si bien se consume menos, también se exporta menos, por ende hay más material disponible dentro del país. ¿Qué más? El material gestionado alcanza un 47%. Los precios del cartón reciclado tuvieron una fuerte baja porque hubo un problema con una planta recicladora a principios de año, lo que deprimió bastante el precio del cartón y fue un problema bien notorio durante el 2023, los precios fueron súper inciertos. Pero aún así los rangos no variaron de manera importante a nivel nacional. En términos del material disponible, la gran mayoría del cartón que está disponible a nivel nacional es cartón corrugado. Un 79% corresponde que en general el cartón corrugado se asocia más como al cartón no domiciliario, ¿ya? Y un 10% sería el cartón liso, que no sé, es como donde vienen las cajitas de té o donde vienen las cajas de cereales en el fondo. Un 10%, y ya otros elementos de embalaje, bolsitas de papel, etcétera, son un 11%. Sobre el cartón para bebidas, no se enteró. Este es un material que el año pasado el material disponible aumentó a unas 25.000 toneladas y se mantuvo dentro de esas 25.000 toneladas. El material disponible, el cartón es algo que en general se importa una bobina gigante, se recorta aquí en Chile y se distribuye a nivel nacional, ¿cierto? En las cajitas de leche, etcétera. Es como pareciera que es un bien inelástico. En el fondo los niños toman leche igual, independiente de cómo esté la economía. Entonces no es como que va a subir o bajar a medida que mejora o empeora la economía. Así que es de esperarse que no cambie tanto el consumo de cartón para bebidas. ¿Ya? Históricamente el cartón para bebidas estaba 100% asociado a Tetra Pak. La gran mayoría del material disponible era de Tetra Pak.
Hoy día hay otros actores que están entrando fuertemente al mercado y están generando también envases de Tetra Pak, no solo las leches, sino que ya también vemos muchas conservas o otro tipo de alimentos que se comercializan en envases de Tetra Pak. Ya el material gestionado, bajísimo. Y hoy día lo que se gestiona, se exporta en la gran mayoría, es casi pura exportación, y esa exportación también, o esa valorización a través de exportación, está sujeta a subvención. La valorización del Tetra Pak es súper compleja, es un multimaterial, ¿cierto? Tenemos aluminio, cartón, plástico, es un material bien complejo. Ya aumentó la valorización, vemos que aumentó casi como un 50% el material valorizado. Eso tiene que ver con la ley REP, nos explican desde las papelerías, pero aún así la gran mayoría sigue yéndose del país, lo que es una oportunidad para generar valorización interna. Hay pequeñas plantas que han hecho paneles, ¿cierto? Hay pruebas, pero todavía no hay nada claro, todavía no hay un futuro cierto sobre la valorización del Tetra Pak. Sí sabemos que hay una inversión para una planta importante que va a ser capaz de procesar 7.000 toneladas año, lo que haría que la valorización interna en el fondo pueda crecer y no dependamos 100% de la exportación de este material para poder valorizarlo. Ya la meta para el año pasado era un 5%, y aunque todo pase por el sistema de gestión, cumplimos. Todavía falta. Aluminio. Nosotros en general asociamos el aluminio a las latas de aluminio, pero en realidad las latas de aluminio representan un 75% del material disponible de aluminio. ¿Ya? El otro 25%, Juan nos suma 100. Pero el otro 25 va entre flexibles, los caps de las botellas de vino, etcétera, o en aerosoles que vienen en envases de aluminio. Ya el material disponible bajó súper fuerte, tiene que ver con las latas, tiene que ver con el consumo, ¿cierto? Se contrae la economía, baja el consumo de bebidas y de alcoholes. El material disponible país baja en un 24% a las 38.000 toneladas. La gran mayoría, como les decía, corresponde a latas. El material gestionado alcanza un 31% del total de envases y embalajes de aluminio. Esa es como a nivel global, ok, un 31% de los envases se reciclan, pero si ocupamos de denominador solo el mundo de las latas de aluminio, se recicla un 40%. Es decir, si vemos en particular las latas de aluminio, la tasa de valorización alcanza un 40%, un 40,3% incluso. ¿Ya? Nuevamente aquí la mayor parte de la valorización del aluminio tiene que ver con la exportación, pero el aluminio tiene mucho alto valor. La verdad es que incluso el valor de mercado que tiene el aluminio es un problema para los sistemas de gestión porque se lo roban, porque de una u otra manera, da lo mismo por qué camino, va a llegar a las plantas de valorización de aluminio, ¿cierto? A las plantas de exportación. Hoy día tenemos una capacidad técnica, entre comillas, de sobra. Podríamos exportar, tenemos capacidad para exportar todo el aluminio que estamos fabricando a nivel nacional o que tenemos a nivel nacional. Y eso. Falta recolectar, ¿cierto? Ese es como el gran desafío y es la gran conclusión en envase y embalaje en general. El desafío tiene que ver más con la recolección que con las capacidades que tengamos de valorización. ¿Ya? Hojalata, dentro del mundo de los metales. No es un gran desafío, es un tremendo desafío estimar la hojalata porque es muy variable, sobre todo para la valorización, se valoriza con la chatarra y en la chatarra hay un montón de cosas que no son envase y embalaje, entonces aislar el dato de envase y embalaje de hojalata es súper difícil, ha sido un desafío súper grande. Es el segundo año que hacemos esta estimación, mejoramos harto la metodología, pero todavía nos queda mucho por mejorar. Creemos que el material disponible baja en gran medida respecto al 2022 porque hay una disminución importante en la fabricación nacional de lo que serían las hojalatas y en los envases de la importación de alimentos, envases de alimentos y tambores de acero. Calcular la tasa de valorización, como les decía, es súper difícil porque no podemos aislar el elemento envase y embalaje de la chatarra en general. Pero nosotros, en base a estimaciones más o menos buenas, diría yo, llegamos a 13.800 toneladas de envases y embalajes de hojalatas valorizados, y esto en gran medida son industriales, que también es otra gran conclusión en general. Ya la valorización suele ser de origen industrial. ¿Ya?
Sobre capacidad técnica instalada, claro, hoy día lo estimamos en 122.000 toneladas para poder valorizar, se podría valorizar todo, la capacidad técnica instalada podría ser incluso mayor, porque para esto tenemos mucha capacidad de fundir, de mandar para afuera, de exportar, etc. Entonces, ese no es el problema, nuevamente el problema tiene que ver con la recolección, con ir a buscar esos envases, sobre todo esos envases de alimentos, los envases de los hogares para su recolección. También, ¿qué más? Los tambores suelen ser los que pesan más, los tambores grandes. En la minería se generan muchos de estos tambores, pero ahí también tenemos el desafío de que esos tambores suelen ser de residuos peligrosos. Una vez que contuvieron sustancias peligrosas, se transforman en residuos peligrosos. Y ir a buscar esos tambores en particular es más complejo aún, porque hay una gran logística y porque les termina saliendo más barato mandarlo a un relleno de seguridad que a valorización. Entonces, el mundo de la hojalata está un poco complejo, ¿ya? Bueno, la gran mayoría de la generación de los envases de hojalata es realmente de alimentos, pero la mayor valorización tiene que ver con el industrial. PET. Entramos al mundo de los plásticos. Tengo muy poco tiempo, me encantaría decirlo todo, pero no voy a poder mencionar el 100% de la información. Este año vamos a hablar de 4 plásticos. Partimos con el PET, el común y corriente, botellas de bebida. Nuevamente se contrae la economía, entonces consumimos menos bebida, en los hogares hay menos bebida. No vamos a hablar de marcas. El material disponible baja en un 17%. Y en general se considera en su totalidad como un material domiciliario el PET, ya no hay PET industrial ni no domiciliario. Ya el material gestionado se mantiene relativamente constante en comparación al 2022 y la tasa aumenta a un 29%, pero básicamente porque disminuimos el denominador, ¿cierto? Pero de todas maneras aumenta un poquito la valorización de las botellas en general. Gran parte del PET son botellas de bebida, un 89%. Se estima que dentro del país hay aproximadamente un 7% de otros envases de PET, que son los clamshell, que es comúnmente donde vienen las frutitas o donde están las tortas en los supermercados, etc. Ese es el otro componente del PET principalmente. Y en los demás también hay otros, como los sunchos de PET, etc., que también tienen esta preforma. Sobre la capacidad técnica, se mantiene también más o menos estable durante el 2023, alcanzando las 41.500 toneladas, pero la capacidad técnica ya aumentó y va a seguir aumentando un poquito más por la entrada de 2 grandes plantas battle to battle que están acaparando el sistema, están distorsionando mucho los precios. De hecho, si vemos acá el precio por kilo, el año pasado rondó los 450 pesos, llegaron a pagar 700 pesos por kilo de PET. Eso es mucho. Y es porque se están peloteando estas 22.700 toneladas de valorización, se las están peloteando entre todos porque entraron 2 plantas gigantescas con capacidades muy grandes y tienen poder para poder competir en precio. Entonces están pagando mucho por poder acaparar ese PET. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos todavía una gran brecha que no se está recolectando, hay un gran desafío en recolectar capacidad técnica para valorizar todo el PET. Tenemos, el desafío nuevamente es ir a los hogares a buscarlo y convencer a los vecinos de que separen su botella PET y que la entreguen para valorización. Sobre el PP y el PE, hemos ido mejorando estas metodologías. Hoy día asumimos que el PP aumenta su material disponible, por un lado porque aumenta la resina virgen, es cierto, esta materia prima para poder fabricar dentro del país, y bueno, creemos que el material disponible aumentó al menos un 15% el año pasado, llegando a las 118.000 toneladas. El material gestionado aumenta en un 9%, desde las 17.500 a las 19.100 toneladas de material valorizado a nivel nacional. Y esto se debe porque han entrado nuevos actores en el mercado de la valorización, ¿ya? Hoy día todo lo recuperado corresponde principalmente a envases rígidos. Hay muy poca recuperación de envases flexibles de este material. Hoy día es casi insípido en términos de toneladas porque además el flexible pesa muy poquito.
Ya la capacidad técnica para en este caso, cuando hablemos de capacidad técnica de PP y PE, estamos hablando básicamente de lo mismo. Las conclusiones son más o menos las mismas porque si bien hay algunas que se especializan en uno u otro, en general es un material que se trabaja en conjunto para la valorización. ¿Okay? Las capacidades técnicas se mantienen más o menos estables dentro de las 39.000 toneladas y seríamos capaces de gestionar un 33% del material disponible el año pasado. La capacidad técnica a 3 años aumenta a las como 80.000 toneladas, ¿cierto? Porque diversos actores vienen entrando y porque ven una oportunidad dentro de la ley REP para poder, en el fondo, hacer negocio con estas materias primas disponibles. Hoy día hemos logrado estimar que aproximadamente un 70% de la generación del PP es industrial y el otro 30% sería, perdón, domiciliario, sí. La gran mayoría es domiciliario, un 70%, y el otro 30% sería industrial. Sobre el PE, polietileno, que ya es como este plástico un poquito más blando, ¿cierto? El material disponible habría bajado en un 13,5% respecto al 2022, alcanzando las 165.000 toneladas. El material gestionado, por otro lado, aumenta en un 18%, llegando a una tasa de valorización del 33%. En general, siempre el PE es el que tiene la mayor tasa de valorización. Este año se vuelve a repetir esta tendencia, porque también es muy utilizado en la industria nacional, es de los más comunes, y la industria, como sabemos, es la que impulsa hoy día el reciclaje. Gran parte del reciclaje viene de la industria. Ya en el caso del PE se invierte esta proporción, ¿cierto? Aproximadamente un 32% domiciliario y el otro 68% sería industrial, de lo que se genera. ¿Ya? Aquí la valorización de rígido y flexible en proporcional es más o menos la misma, se valoriza lo mismo entre flexible y rígido, y la capacidad técnica aumenta en un 26% en gestión sobre todo de flexible, y estamos llegando a las 39.000 toneladas, es decir, seríamos capaces de valorizar un 56,7% del material disponible país. La capacidad técnica, lo mismo que decíamos de 3 años, va a aumentar, vienen entrando nuevos actores que ven oportunidades a partir de la ley REP. Finalmente, y como sorpresa este año, tenemos el poliestireno de alto impacto, el PS, ¿ya? Y el PS de alto impacto, es decir, los envases de yogur, nada. No Plumavit no, ¿ya? El EPS lo empezamos a conocer este año y es un producto bien entretenido porque no se importa, no se exporta, todo se hace dentro del país, se trae, ¿cierto? Como se fabrican láminas dentro del país, que luego se hace el termoformado, las propias empresas hacen el termoformado y se queda todo a nivel nacional. La verdad es que es un mercado muy local. No pillamos nada en aduana sobre el PS. Y estamos estimando el mercado en el rango de las 12.800 toneladas de material de PS, de envases de PS 100% domiciliarios. ¿Ya? Lamentablemente hoy día el reciclaje del PS es insípido, es nada, y lo que se recicla en general es PS como preconsumo, ¿cierto? Esto es scrap, mermas de producción, no se está valorizando nada post-consumo. Son muchos desafíos los que hay que hacer, estamos en una industria alimenticia, ¿cierto? Hay estándares que cumplir, el envase del PS está contaminado con estos yogures que se pudren súper rápido, entonces también hay temas higiénicos y salubres de por medio. Entonces es una oportunidad súper grande poder avanzar en esta valorización porque tecnología hay. Ahí se han hecho pruebas, se puede valorizar, pero es un tema también como de derribar mitos, de hasta dónde se puede trabajar con el PS, pero se puede. Bueno, con eso estamos. Volvemos a nuestros circulitos, que no falso, pero... Gracias. Volvemos a agradecer la presentación de Antonio. No sin antes darle otro aplauso al equipo completo de Kiklos. Y bueno, ahora damos paso a Nicolás.
quien va a presidir nuevamente el panel, pero para envases y embalajes. Gracias, Gaby. Gracias. ¿Se escucha? No, ahí sí. Sí. Bueno, tenemos 3 invitados muy especiales hoy día que nos van a ayudar a ahondar un poco más en envases y embalaje. Quiero invitar a Francisca Menábar. Un aplauso para Francisca. Alejandro Chacón y Gabriela Guarda. Adelante, por favor. Bueno, partimos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Como decía Antonia y Gaby, es uno de los apetecidos envases y embalaje en nuestro tema hoy día como país. Voy a partir presentándolo. Tenemos varios sectores acá. Bueno, Francisca Menábar, directora de ADC Circular y CEO de Lo que más puedo. Es licenciada en arte y pedagoga con más de una década de experiencia como profesora de arte. 2018 fundó Lo que más puedo, un espacio para compartir reflexiones, información y soluciones hacia una vida más consciente y responsable con el medio ambiente. Este proyecto le ha permitido aprender, conectar con redes de personas afines y contribuir a un cambio de hábitos, desde lo personal hasta lo colectivo, e impulsando cuestionamientos que puedan influir en políticas públicas y transformar el impacto en el planeta. Don Alejandro, director de Ecodiseño, ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especializado como ingeniero de desarrollo de productos, 30 años de experiencia trabajando en innovación, ecodiseño y economía circular. Profesor universitario desde hace 20 años en la Universidad de Chile, director de Ecodiseño.cl Limitada, empresa chilena pionera en temas de sostenibilidad, creador de EcoDAI, Congreso Latinoamericano de Ecodiseño, realizado en 2014, Colombia 2016, México 2018, Argentina 2020. Actualmente preparan EcoDAI Chile 2024. Director de los diplomados en Ecodiseño y Economía Circular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Invitado habitual en congresos y seminarios en países en Latinoamérica. Y Gabriela Guarda, gerente de sustentabilidad de Nestlé Chile, lidera la implementación de la estrategia de sustentabilidad y de relacionamiento comunitario de la compañía. Ingeniero y magíster, diplomada del Prince of Wales Business and Sustainability Program de la Universidad de Cambridge y en Economía Circular de la Universidad de Exeter. Sí, está bien. Con más de 20 años de experiencia profesional en industria de alimentos, gestión ambiental y compliance, y en la actualidad integra diversos comités de sostenibilidad en gremios y organizaciones que están liderando los avances en materia de Zero Waste, Ley REP, economía circular, cambio climático, agricultura regenerativa y biodiversidad. Bien completo. Quiero aprovechar de saludar a País Circular, nuestro media partner que está siempre presente, Pablo Adenier, Gustavo Guerra, que están siempre con las últimas y las más recientes noticias. Así que muchas gracias y también saludar a los otros medios que están aquí presentes, así como también a los sistemas de gestión que están participando acá con nosotros. Vámonos directo al grano. Igual que en el panel anterior, queremos saber cuáles son sus impresiones acerca de todas las cifras que acaban de ver. Daniela. Perdón, Gabriela. Bien, primero agradecer la invitación y felicitarlos por este nuevo estudio. Sin duda que las cifras son súper interesantes. Desde la mirada más privada de industria, sin duda que la contracción de la economía se refleja en los datos y eso todos lo sabemos, han sido años complejos post pandemia. Creo interesante cuando se transparenta también los ajustes metodológicos en relación al vidrio, por ejemplo, cuando se menciona una baja de un 32 a un 23% en la tasa. Y creo que una reflexión en general en las categorías tanto vidrio, cartón para bebida en general, hay gran cantidad que en el caso del vidrio, por ejemplo, pasa por los municipios. Y eso hace que haya un desvío hacia los sistemas de gestión. Entonces, si bien hoy día con la entrada de operación de la REP todavía se requiere llegar a más infraestructura de recuperación de puntos de acopio, a más municipios con licitación, de todas maneras eso hace que haya un desvío del postconsumo
domiciliario para el cumplimiento de las metas. Entonces creo que eso es un punto interesante que se refleja en el caso del vidrio, donde se menciona 65% pasa por los municipios, y eso es una brecha para que efectivamente pase por los índices de cumplimiento a la meta. Eso en términos generales, y eso en el fondo también aplica para algunos otros materiales. Así que no sé, le paso al Fran. Francisca, ¿cuáles fueron tus impresiones de esta cifra? Es interesante hacer el cruce entre algunos otros estudios, sobre todo aquellos que indican lo que la gente dice que hace y lo que realmente estamos haciendo. Por ejemplo, que la gente en el de Resimple con CADEM, ¿cierto? Teníamos también la diferenciación de que la gente dice que reciclar cree que también es reutilizar. Y a veces falta el doble clic de dónde deja el reciclaje. Porque también tenemos casos de que la gente puede decir, yo reciclo porque dejo separada de la bolsa de basura, pero afuera de la casa, ciertos materiales que alguien, el hada del reciclaje, va a venir a buscar. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto?, de que finalmente el problema es, tenemos la recolección, entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Entonces, yo creo que es muy interesante para poder tomar decisiones. Desde la ciudadanía creo que falta una estandarización, ¿cierto?, de la comunicación, de los sistemas, porque finalmente es muy confuso. También me ha tocado participar, digamos, como activista, educador, influencer, en algunas campañas, y la gente, por un lado, agradece mucho estas campañas más cercanas, más didácticas, de un tú a tú, de cómo reciclar, de visibilizar y transparentar el sistema, pero la confianza es muy frágil. Entonces, cuando tenemos un piloto que quizás no se comunica claramente a la ciudadanía que es un piloto, ya que, por ejemplo, vamos a reciclar el PP flexible, ya lo están recibiendo, después no, es que ahora vamos a recibir las ecobolsas, ecocápsulas, no, ahora ecobotella, es que puede ir mezclado, pero en el otro lado no. Yo creo que son confusiones que ya tenemos una ciudadanía que entiende poco, es poquita la gente que realmente está reciclando bien. Y ahí también tenemos que decidir si queremos mucha gente haciéndolo mal o poca gente haciéndolo bien. Y bueno, tú me presentaste también como profesora. Nos pasó en el colegio donde trabajé muchos años que teníamos nuestro punto limpio, hicimos con un sistema con bolsas transparentes para que se pudiese ver el interior y qué sé yo. El día que había helado en el casino nos quedaba la embarrada. Porque estaba todo separado, el esfuerzo, teníamos chicas que estaban haciendo como de monitoras para que todo se reciclara bien. Y de repente teníamos todo impeque, comían helado y se manchaba todo. Y eso se puede extrapolar al sistema completo, que finalmente se termina ensuciando o contaminando una boca o un punto limpio de la plaza por el error de algunas pequeñas personas que obviamente nadie va a reciclar por hacerlo mal. Entonces, muy importante aquí creer en la corresponsabilidad. Aquí yo creo que el peso no lo tienen solo los sistemas de gestión, acá lo tienen las empresas, el Estado, la ciudadanía, y todos tenemos que hacernos responsables, y a su vez, sobre todo las empresas, los sistemas de gestión, los municipios, tenemos que hacerle entender a la gente que las empresas ya están haciendo su parte, pagando el sistema, que está el sistema de gestión que está haciendo su parte lo mejor que puede, qué sé yo, ajustando el sistema, pero las personas, como decía Antonia, que tenemos que hacer que la gente recicle en sus casas. Y sabemos que a veces tienen un punto limpio en la esquina. Yo vivo en una comuna donde me reciclan puerta a puerta, y yo veo que por lo menos una de cada 4 casas no saca su reciclable, y cuando pasa la basura está tirando los vidrios. Entonces, nos falta educar y movilizar a todas las personas. Excelente, Francisca. Absolutamente comparto contigo. La comunicación es un tema vital. Don Alejandro, ¿qué le parecieron estas cifras? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a todos los que estamos aquí participando y que construimos esta conversación. Así que, primero eso. La verdad que me impresiona, yo no participo del sector privado productivo, entonces me impresionó la disminución en las cantidades, que es súper marcado en base de embalaje, no tenía noticia, pero al mismo tiempo, si bien hay una disminución de lo que se pone en el mercado, hay un aumento, aunque sea tímido, de lo que vamos valorizando. Eso me parece súper interesante, tal vez un poco contraintuitivo, pero claramente lo veo como un resultado de la ley REP, que muchas veces hay así como un cuestionamiento, si de verdad sirve, no sirve, y es evidente que sirve, ¿no? Es evidente que está generando, aunque tengamos enormes problemas de comunicación, desde siempre lo hemos dicho,
Deberíamos estar hablando de esto en los matinales, y yo por lo menos no lo he visto, porque es un cambio cultural gigantesco, un cambio cultural que si no lo hacemos bien, va a ser un desastre. Entonces, si bien están esos problemas de comunicación, se ve claramente este aumento. También me llama mucho la atención algunos cambios culturales que comentaron, ¿no? Con respecto al vidrio, por ejemplo, ¿no? El paso hacia la cerveza, ¿no? que van hacia la hojalata. También me llamó mucho la atención por el potencial que hay desde el diseño del comportamiento, que creo que es interesante lo que se podría de alguna manera aportar, ¿no? Y sobre todo poder mirar cómo está reaccionando el consumidor, porque tal como decían recién, las empresas están haciendo su parte, el gobierno está haciendo su parte, pero los consumidores que estamos atomizados, con mala información, podemos embarrarla, si es que no recibimos las indicaciones adecuadas. Entonces me parece interesante también el potencial que hay ahí de innovación con respecto a la comunicación. ¿Cómo avanzamos hacia allá? Excelente, se repite y se repite, los consumidores son un temazo. Finalmente somos todos nosotros los que consumimos todos estos envases y embalajes, y al final, si es que no estamos informados, simplemente esto no va a avanzar tal cual como dices tú, Alejandro. En ese sentido, y vamos a ahondar harto en el tema de los consumidores, porque finalmente son una piedra clave, el inicio. Yo siempre digo, las personas tienen la decisión de votar o disponer de un envase o de lo que sea en A o en B. Y esa toma de decisión es la que nosotros tenemos la responsabilidad también de influir. Gabriela, desde digamos, el sector empresa productivo, ¿cómo ustedes se acercan? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué podrías hablarnos acerca de esta relación consumidor de los productos de ustedes y además de la responsabilidad que hoy día recae en ustedes por hacerse cargo de todo esto? Bien, no voy a hablar a título personal porque estoy de cara del mundo industria en general, pero yéndonos al trabajo que hemos hecho desde el 2021, al amparo de SOFOFA y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, tenemos el Acuerdo de Producción Limpia de Ecoetiqueta. Y eso yo creo que fue un tremendo trabajo colaborativo donde nos reunimos todos los actores para trabajar en pos de poder facilitar al consumidor a través de un sello que es auditado y que en el fondo te avala que los componentes son separables y son efectivamente sobre un 80% reciclables. Entonces, cuando un consumidor está en una góndola, puede ya desde la vista poder diferenciar, no sé, una lata, por ejemplo, que tiene una ecoetiqueta y que no. Y que luego al ver el back of pack va a poder definir qué materiales son. Y eso muy en línea con lo que dice Alejandro y la Fran en relación a educar. Eso es fundamental, no solo tener el sello, porque luego es cómo interpreto los múltiples materiales que de repente nos encontramos componiendo un envase. Y en ese sentido concuerdo mucho con que todavía, si bien Alejandro destaca que a pesar de que hay una contracción económica país, pero sin embargo vemos mejoras en ciertas materialidades de la tasa de reciclaje, hay una oportunidad tremenda en comunicar. Y él mencionaba, por ejemplo, ir a los matinales. Lo hablábamos en su oportunidad con el sistema de gestión al cual adherimos. Y hay ciertas complejidades porque finalmente cuando uno habla entre una comuna y otra, tenemos distintas formas de operación. Algunos tienen puerta a puerta, otros tienen puntos limpios. Sin ir más lejos, hay veces que los puntos limpios tienen hasta diferentes colores, entonces falta todavía estandarizar, evangelizar aún más, y eso yo creo que el trabajo colaborativo es clave, no lo podemos hacer solo. Y por otro lado, también los esfuerzos que la industria ha hecho en el marco de la ecoetiqueta, de poder cambiar materiales, por ejemplo, un multimaterial a un monomaterial como el PP5 flexible, que lo mencionaban ahí en la slide, pero sin embargo, hoy día hay oportunidades de mejorar la capacidad instalada de reciclaje y la recolección, porque son materiales un poco más complejos que a veces pueden tener cierta suciedad y que finalmente la recolección puede generar una merma importante. Pero creo que el foco, el origen es que si nosotros necesitamos reciclar más, tenemos que ir al origen, que es el consumidor. La ecoetiqueta fue un buen ejercicio. Hoy día estamos en un periodo de transición. Esperamos no tener que sacar la ecoetiqueta en ciertos flexibles, en el caso del PP5, que ha sido un súper punto sensible para los que hemos hecho migración de materiales.
Y eso es desde la mirada industria. Yo creo que representa a muchos que estamos en muchos comités y estamos súper disponibles para ver cómo llegamos a los consumidores de manera simple, los sistemas de gestión y tal como tú decías, y perdón, se me fue la onda y me fui por las ramas, pero los matinales. De repente también, pues, o sea, si tengo comunas que operan de manera distinta, ¿cómo yo llego a un mensaje nacional? Porque si me voy a una radio... o una radio rural o una radio en comunas más extremas, zona norte o zona sur, tal vez no voy a tener la capacidad que tengo en un Santiago. Entonces también hay que ser súper cauto en cómo logramos entregar un mensaje que sea simple y que logramos llegar a la mayor cantidad de población. Súper buen tema, el tema del ecoetiquetado. Efectivamente parte como una PL al alero de Sofofa. Nosotros también estuvimos participando intensamente en eso y hoy día, como dices tú, está en un proceso de transición donde la gobernanza de quién va a tomar a cargo esto es relativamente importante, porque justamente, como tú comentáis, Fran, la unificación de la información, que tú también pasaste por ahí, el cómo nosotros informamos a la gente y lo informamos en una sola línea, no en distintos tipos de comunicaciones, es vital. Así es que, en ese sentido, Fran, te has convertido en una experta en comunicaciones. Nosotros también hemos tratado de hacerlo igual que tú en el séptimo recurso. Es difícil, es un tema súper complejo. A nosotros nos ha costado mucho hacerlo crecer, pero siempre con el mismo objetivo, que es el informar y comunicar. Entonces, cuéntanos un poco esa relación de cara a los consumidores en este tema. Como la experiencia de comunicar, dices tú. Claro, ¿cómo te ha ido en eso y cómo se puede ahondar para llegar al consumidor? Acá yo creo que es súper importante entender que comunicar no es informar. O sea, una cosa es que demos la información, que logremos estandarizar todo y listo, tenemos un proyecto súper bonito, fácil de comunicar, de informar en realidad, ¿ya? Pero cuando pasamos esta información, y ahí sale mi lado de profesora, no significa que te llegó, ¿ya? Y aquí incluso cuando estábamos, ¿cierto?, en el colegio y la profesora de historia nos hablaba de la historia, de repente nos íbamos. Entonces la profesora pasó la información, pero tú no la captaste. Y ese ejercicio tan simple, esa metáfora tan simple, nos hace entender de por qué muchas veces podemos estar dando el mensaje y decimos, pero si lo estamos comunicando, tenemos los sellos, y a lo mejor tú vas a preguntar a la gente en el supermercado, oye, ¿y este sello? No tengo idea. Me ha pasado gente que de repente, ¿cómo elijo un envase reciclable? Mira, lo más fácil, elige el sello. ¿Cuál sello? Y es visible. Entonces, algo está pasando que para entender el comunicar es que tenemos que certificar que la otra persona nos está entendiendo lo que le estamos diciendo. Entonces, por eso lo que decía antes, es muy importante que podamos cruzar lo que la gente dice que hace y lo que hace, porque ahí nos estamos dando cuenta que nos están entendiendo, nos está llegando, nos está movilizando eso que estamos diciendo. Y yo creo que aquí es muy importante que el mensaje no le llegue a todas las personas de la misma forma, tiene que ser territorial, tiene que ser sectorial, tiene que abordar desde el matinal hasta, y ahí bueno, como influencer también tengo un tema porque a veces se le pide a influencers que comuniquen esto que no necesariamente manejan bien la información y terminan confundiendo más que educando y informando correctamente. Sí, te puedo interrumpir un poquito ahí. En ese trabajo intenso en el cual nosotros tenemos que llegar a la población, siempre está de la mano también, en la balanza, digámoslo así, el garrote. En Chile nosotros estamos convencidos de que es barato contaminar, es barato enviar residuos a relleno, y eso tiene que cambiar. Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú crees que esa puede ser alguna alternativa en algunos casos? Ir a la sanción, ir a la multa, ir a obligar a la gente. Los chilenos somos porfiados. O sea, sería bacán, pero yo creo que en Chile, o sea, si empezamos a multar a las personas, está claro que, sobre todo post pandemia, tenemos una situación económica que es complejo. Yo creo que no, claro, en Suiza funciona, pero no creo que aquí sea la opción. Obviamente las multas siempre funcionan, pero yo creo que no a las personas. En este minuto, que sea a las personas, no. Y bueno, ya sabemos también lo que pasa con las leyes, no llega la normativa. Entonces. Se entiende. Don Alejandro, usted habló de experto en ecodiseño, por supuesto, venimos escuchándolo hace mucho tiempo. Recuerdo en la Católica hace años atrás cuando hablaba
algún ministro y usted presentaba información acerca de ecodiseño. Pero también mencionó recién el diseño del comportamiento, que tiene mucho que ver con esto en cuanto al consumo. A ver si podemos ahondar un poquito por ese lado. Me metí en las patas de los caballos. Mira, el concepto del diseño del comportamiento es un tema que no podría explicar porque tendríamos que invitar a un diseñador para eso, yo soy ingeniero, pero sí me queda claro que estamos en un proceso de cambio cultural enorme que requiere innovación, ¿no? Ya lo decía José, lo nombraba claramente, nos invitó varias veces en un mundo que uno podría decir neumático, así como, ¿pero qué vaya a innovar en un neumático? O sea, imagínate en envase de embalaje infinitamente más amplio, más flexible, más diverso, pero él lo ve con mucha claridad, ¿no? Y nos invita. Y yo creo que eso a nosotros nos está exigiendo ese proceso de innovación. El ecodiseño como metodología de trabajo es una metodología de innovación. Entre esas cosas está cómo yo le puedo ayudar al usuario a hacer algo a través de la comunicación. Si bien yo dije matinales, yo veo que hoy día la dificultad más grande tiene que ir con la comunicación puerta a puerta. O sea, cómo le digo a la persona que voy a pasar a buscar estos residuos y necesito que lo haga de cierta manera, que esté a cierta hora, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso de comportamiento nos está influyendo a todos los que actuamos en esto, ¿no? El gobierno, la empresa, los comunicadores. Con respecto al otro concepto que hemos puesto sobre la mesa todos, que es el tema de la comunicación, a mí me impresiona, ¿no? Ver el mejor video así, pero con una buena intención increíble y lo ven 150 personas. Y un video de Luisito Comunica tiene 2 millones de visualizaciones al tiro, o sea, a 2 días después, o de La Chingua Amiga, o de Juega Germán. Entonces yo digo, nos estamos equivocando en la comunicación, lo estamos haciendo pésimo. O sea, la manera en que lo estamos contando. Entonces, de alguna manera, siento que ahí hay una tremenda oportunidad para llegar a las personas, para aportar ese comportamiento. Siento que estamos siendo increíblemente poco atractivos, poco sexy. O sea, es como que estamos transmitiendo todo el rato sufrimiento, esfuerzo, dificultad. Creo que ahí hay un tema de mensaje, ¿no? Un tema de mensaje. Mi experiencia en lo que nosotros hacemos desde el ecodiseño es que cada vez que hacemos un proyecto, o sea, a ver, lo digo de otra manera, existe una asociación entre la sostenibilidad y aumento de costo, ¿no? Cuando uno está hablando con un gerente, bueno, hoy día ya no tanto, pero hace unos años atrás, cuando uno empezaba a hablar de sostenibilidad, en cuanto tú te das vuelta, el gerente salía arrancando porque decía, no, esto me va a aumentar el costo, no, yo ya no aguanto más otro aumento de costo de nada. Entonces, hoy día estamos al revés, ya no hay que andar convenciendo a la gente, muchas veces al revés, hoy día nos buscan, ¿no es cierto? Y quieren, oye, ayúdame a hacer esto. Nuestra experiencia es que siempre que tú integras la sostenibilidad, en realidad lo que hay es una reducción de costo, en la medida en que lo hagas de manera sistémica. Si vas a cambiar un material por otro, que la gran mayoría de las veces no es sostenible, ¿no? Ya lo hemos vivido en Chile muchas veces, pero si lo manejo de manera sistémica, con los términos adecuados, como decían anteriormente, a través de análisis de ciclo de vida, análisis de usuario, etcétera, es un cambio positivo. Pero eso tengo que contarlo, ¿no? Las empresas tienen que saberlo, el usuario tiene que saberlo, el consumidor. Entonces, yo siento que ese proceso de ir hacia el consumidor, y como tú me preguntaste de este diseño para el comportamiento, pasa por un montón de cosas, elementos técnicos, comunicación, facilitarle el trabajo a este pobre usuario que tiene que hacer todos estos trabajos. Correcto. No nos vayamos al garrote, entonces tenemos que ir al incentivo, ¿cierto? Nosotros tenemos que incentivar a las personas. Yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Nosotros, de hecho, en una iniciativa, un proyecto que llevamos hace algunos años desde nuestra empresa, nos dimos cuenta en el avanzar de esta iniciativa que el incentivo era la clave. Y había que encontrar el incentivo para tocar la fibra. Y todas las fibras no son iguales. Como dices tú, la fibra de una señora no es la misma que de un joven. Vimos el estudio de CADEM hace poco que viene a confirmar esto que veníamos hablando hace bastante tiempo. Son cifras que confirman este tipo de comportamiento. En ese sentido, si nos vamos al incentivo, existe en el mundo el desarrollo, la última milla, digamos, de cómo llegar a las tasas de reciclaje, está el depósito reembolso. Yo no sé si usted
¿Nos podrían conversar un poco qué opinas tú respecto, Gabriela, al tema del depósito y reembolso? Si tiene un sentido orientado al incentivo que finalmente se transforma en un incentivo monetario, ¿cierto? Yo creo que es interesante para países desarrollados. Cuando tú llegas a ciertas tasas de reciclaje, que si mi memoria no falla, cuando estábamos armando el decreto por allá hace ya más de 5 años atrás, los estudios indicaban que en general un sistema de depósito y reembolso es para lograr tasas sobre un 80%. Aquí estamos muy lejos de eso. Entonces, y además hablamos del tema de conducta. Y por otro lado, porque más son tremendamente costosos. Entonces, en mis vidas pasadas lo evaluamos profundamente y claro, hay un tema de costos, de que tienes que tener la logística adecuada para poder generar que el consumidor en el fondo realmente vaya, deposite y se genere ese depósito. Los cálculos están, la data está. Y es un símil a lo que hay hoy día en Retornable, por ejemplo. Pero, sin embargo, ¿cuántos ocupan ese sistema? Que lo veíamos la semana pasada cuando Guillermo presentaba el tema de reuso. Entonces creo que requiere un análisis más en profundo y hoy por hoy creo que el camino está dado por lo que mencionaban aquí mis colegas panelistas, Alejandro, la Fran, que como reflexión yo me quedaría con que la educación es clave, pero el desafío para todos los actores de la cadena está en llegar a los distintos grupos etarios, porque es distinto comunicarle a una persona de tercera edad que a un joven, que hoy día veíamos en la encuesta que el estudio que hizo CADEM con Resimple, los más jóvenes tienen esa intención porque efectivamente ven todos los efectos que hay del cambio climático. Los mayores también, entonces hay ciertas generaciones a las que se puede llegar tal vez de manera distinta. Hoy día no es lo mismo y la otra vez en la empresa nos tocaba ver que sorprendía porque dije estoy súper vieja, cómo ciertos videos se hacen virales que para los que ya llevamos más años en esto cuesta entender cómo funciona esa red, pero sin embargo hoy día es súper masiva y en fracciones de segundo uno tal vez puede comunicar algo que a los más jóvenes sí les llegue. Entonces creo que hacerlo de manera cercana, de manera simple, enfocado, podemos tal vez lograr ese cambio cultural que necesitamos y para que el día de mañana pensemos en un sistema de depósito y reembolso. Sí, toda la razón. Efectivamente, las inversiones que están detrás de un depósito reembolso son gigantescas. Uno no puede decir, oye, ahora devuélvanme el envase si no tengo la infraestructura, ¿correcto? Y efectivamente, como tú bien mencionas, desde el 80% hacia arriba, la última milla es la que se logra con estos grandes esfuerzos. También mencionaste Perdón, y además de esas inversiones, hay que poner también el capital que transforma un envase en su valor material de, llamémoslo, 20, 30 pesos a quizás 100 pesos, para que efectivamente como depósito reembolso sea atractivo. Entonces es otro volumen de capital que hay que poner. Pero hablaste del reuso, y efectivamente en el comportamiento, ¿cómo ves tú, Fran, el reuso? ¿Cómo ves tú la posibilidad, si te quieres referir también a depósito de reembolso, pero cómo ves tú la gente dispuesta a reuso, reutilizar, a consumir menos? ¿Existe eso? Y solamente la última pimienta. Gabriela mencionaba, en el estudio de CADEM, efectivamente los jóvenes son los que están con más intenciones, pero decía que eran los que menos reciclaban. Eso es súper importante. Bueno, y como profe, con las jóvenes ahí mismo, te lo puedo decir, sí. Como que tienen como, sí, quiero ser vegana, no sé qué. Y después tú las veías ahí tirándole cualquier cosa. Sí. De hecho, cuando le preguntaste por el tema del reembolso, recordé porque también estuve en la presentación del estudio y es, pero, una utopía maravillosa. O sea, ojalá resultara y Ale, no sé si me puedes recordar, pero parece que Ecocarga como que había crecido con este sistema, ¿cierto? Entonces yo creo que efectivamente hay un interés, pero de este nicho que efectivamente va a ser el esfuerzo de ir a la feria a comprar sin bolsa, que después se va a pasar a Ecocarga a rellenar sus envases y que después va a ir a la tienda granel a comprar el poroto, pero al grueso no vamos a llegar. Entonces yo creo que con un sistema como el que se proponía en el estudio, y aquí el llamado desde la ciudadanía a las empresas y a todos los sistemas, que ojalá pudiésemos hacer los esfuerzos de mancomunar estas energías y poder llegar al sistema que se proponía, porque yo creo que
si logramos que esto, o sea, tú puedas ir a un lugar y rellenar tus envases o retornar tus envases de cuidado, higiene personal, de la casa, de las legumbres, qué sé yo, lo facilita un montón porque, a ver, y aquí no quiero tocar muchas sensibilidades, pero cuando se habla, por ejemplo, la cumbia al reciclaje, ahí es contradictorio porque no es tan fácil, porque tenemos PET, ok, las botellas PET, sí, pero no de color, no con PVC, termo, no el de aceite, y tampoco, entonces, no es tan fácil tampoco. Entonces, la medida que hagamos que el sistema se haga lo más simple posible, obviamente, la flojera aquí, yo creo que, o no la flojera, la falta de tiempo, pónganle el nombre que quieran, es nuestra brecha también para que la gente efectivamente haga las cosas, porque puede tener la intención y quizás yo creo que ahí en el comportamiento está que no lo llevamos a cabo porque no es tan simple. Tremendo desafío y seguimos con lo mismo. Y ahí con el ecoetiquetaje, que vuelvo atrás, hay muchas empresas, como ustedes probablemente, que invirtieron mucho en este ecoetiquetaje, en cambiar a través del ecodiseño ciertos materiales, transformarlos, invertir en maquinarias para, digamos, desarrollar esa línea. Y por otro lado, como dices tú, sí, pero. Sí, tráigame, pero. Y hoy día, con lo que nos hemos encontrado, y nosotros lo vemos desde la industria del reciclaje, es que los residuos, los materiales que están llegando a las plantas de clasificación, finalmente tienen una calidad súper pobre. Vienen contaminados, las botellas vienen sucias, etcétera, etcétera, etcétera. Alejandro, no sé si te quieres referir también al tema de depósito de reembolso, lo que también ha comentado Fran, y ver cómo los materiales impactan en relación al reuso, cómo realmente se puede lograr disminuciones en cuanto al consumo gracias al ecodiseño. Bueno, el tema del incentivo yo creo que concuerdo que es vital, ¿no? Es súper importante y creo que la ley REP tiene esa característica, de que es una ley que promueve las buenas prácticas, por decirlo de alguna manera, y las premia, ¿no? Económicamente, ¿no? Y tiene ahí una serie de artículos, por lo menos en envase de embalaje, ¿no? El artículo 31, 32, 33, 34 del Decreto Supremo 12 habla de los programas de reducción a la generación de residuos, que es un reconocimiento que da el Ministerio de Medio Ambiente. Y en el artículo 37 habla del reconocimiento de ecodiseño. Entonces tiene esos elementos, ¿no? Al mismo tiempo tiene la pirámide invertida donde nos dice, voy a la prevención. Desde ese punto de vista es una ley más del fomento de la economía circular que del reciclaje, porque está apuntando a prevenir el residuo. Ahora, el desafío es cómo lo hago, ¿cierto? Entonces hoy día está ese desafío. Desde el punto de vista del ecodiseño, de ese reconocimiento al ecodiseño, artículo 37, tenemos dificultades que están relacionadas con conocimiento, ¿no? Capital humano, experiencia previa, confianza. Nosotros, desde el año pasado y este año, estuvimos trabajando en un PDT, un programa de difusión tecnológica de Corfo, para trabajar con un grupo de empresas para ver cómo es la experiencia, que las empresas lo puedan hacer, cómo se sienten realizando proyectos de esta naturaleza, ¿no? Este proceso de innovación desde adentro, guiados por un grupo de expertos. Ha sido un tremendo desafío y queda claro que estamos, como decía Kung Fu Panda, ahora existe el nivel 0. ¿No es cierto? O sea, realmente lo que falta es enorme, enorme. Pero al mismo tiempo están los incentivos, están puestos y son explícitos. Por ejemplo, lo que tú hablabas de este mercado de la materia prima secundaria, ¿no? Que así le llaman en España, y que incluso existe una certificación de materia prima secundaria cuando yo soy capaz de tener esta materia prima que salió post-consumo y tiene calidad de materia prima nueva, un reconocimiento como tal, ¿no? Entonces no pago como un residuo, sino que lo vendo. Entonces lo transformo de un costo en una oportunidad. Pero eso requiere una serie de acciones. Entonces siento que los incentivos están ahí. El desafío es gigante, es cultural, tecnológico, de osadía, pero creo que es el camino. Creo que los incentivos son el camino para que todos tengamos esa búsqueda. Creo que hay un punto súper importante con los jóvenes, que salió aquí sobre la mesa, el desafío de la juventud.
La juventud, hoy día vemos estadísticas a nivel internacional de lo que se llama la ecoansiedad, ¿no? Que es una depresión por los problemas ambientales. Y yo creo que, o sea, lo entiendo perfectamente porque mientras más información tiene, o sea, lo veo con mi hijo, mi hija menor está hoy día dando la paz, así que está ahí sufriéndola, y ella me dice, cada vez que leemos alguna noticia, me mira con cara y me dice, ¿estamos fritos o no? ¿No? Su visión es de que estamos condenados, ¿eh? Porque lee la información. Y yo digo, siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil. O sea, a ver, hace 100 años la mitad de la población andaba a pata pelá. O sea, pasábamos frío. La mitad de la población humana. Hoy día ese porcentaje es mucho menor. O sea, en realidad hay una mejora. ¿No es cierto? Ahora, el costo de esa mejora, por un modelo de producción que se basa en el crecimiento, que tú lo defiendes aquí una y otra vez, yo digo, ¿qué es lo que tiene que crecer? ¿No? Y ese es el enfoque central de la economía circular. Lo que tiene que crecer es la economía, no el consumo de recursos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo desacoplamos el crecimiento de la economía que apunta al bienestar de las personas del consumo de materias primas y, por ende, producción de residuos? Entonces, ahí también está la innovación, ¿no es cierto? Y en la medida en que seamos capaces de convencer a la gente, ese, no me acuerdo qué porcentaje decían, 3% de Tetra Pak, o sea, el Tetra Pak como producto de transporte es un producto ecodiseñado, o sea, fantástico, maravilloso, siempre que lo recicle. Si no lo reciclo, como pasa en Chile, es un desastre. Pero, como explicaban, ¿no? Mira, es una bobina, no es un envase que llega vacío, no, si llega como bobina y se conforma al lado de donde voy a envasar. Y en un camión traigo 2 millones de envases versus un camión de botella o de otras cosas que traen, no sé, 20.000 envases, 500 envases, no lo sé. Entonces, funciona súper bien, pero siempre que hagamos el resto, entonces, tenemos que ir a convencer a esa persona, a ese usuario, de que vaya, porque ahí entramos en la cadena de valor, en la recuperación del valor. Entonces yo digo, los incentivos están. Creo que están. Creo que todo lo que necesitamos para hacer el cambio, lo tenemos. Es solo que tenemos que ordenarlo, ¿no? Súper interesante, sí. Un aplauso a las palabras. Súper interesante. Comparto contigo también respecto al tema del Tetra Pak, que tú lo mencionaste. Es un producto que, si uno lo piensa, es liviano. Dime otro envase que pueda almacenar leche durante tanto tiempo sin refrigeración. ¿Y en la energía dónde está? Entonces, ese tipo de cosas son interesantes entender, pero como tú bien dices, la vuelta siguiente es la que falta. ¿Qué es lo que hago para que eso? Y ahí volvemos nuevamente a la inversión, nuevamente al emprendimiento, a la tecnología, como tú lo mencionas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Nunca hay tiempo. Así es que prepárense para el próximo año para un día entero. Por favor, porque además vamos a poner más materiales, así que se nos va a acercar la industria y vamos a tener más materiales. Así que les quiero agradecer. Me daría encantado haber seguido en esta conversación, pero se les agradece. Y nada, bueno, un aplauso a nuestros panelistas, por favor.